al bosque y me encontré con un monstruo imposible de describir. Y mi vida nunca volvió a ser la misma. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así. Siempre fui de esas personas que se ríen de las historias de terror en internet, que piensan que todos son inventos de gente aburrida buscando atención. Pero después de lo que me pasó, ya no me río de nada, ¿no? Estoy seguro de por qué lo comparto aquí. Tal vez porque necesito sacarlo de mi cabeza. Tal vez porque siento que si no lo escribo, esa cosa volverá más pronto. Y si alguien está leyendo esto, quiero que quede claro. No vayan solos al bosque de noche. Nunca. Todo comenzó hace unos meses. Había tenido un día horrible en el trabajo y necesitaba despejarme. Vivo cerca de una zona boscosa, Wysimp Refuge, mi lugar de escape. Caminaba entre los árboles, respiraba aire fresco y sentía que el mundo me pesaba menos. Así que tomé una linterna, mis auriculares y me adentré más tarde de lo normal. El bosque estaba raro esa noche. No había grillos, no había viento, nada, solo un silencio denso, como si los árboles estuvieran conteniendo la respiración. Recuerdo que pensé que tal vez era mi imaginación, pero pronto noté algo que me heló la sangre. Las sombras no coincidían con las ramas. ¿Alguna vez han visto un objeto y su sombra no encaja? Árboles que proyectaban figuras que no tenían sentido, como si algo más estuviera parado ahí. Entre ellos, algo invisible para mis ojos, pero no para la luz. Al principio pensé que era el cansancio, o un truco de mi linterna, pero, mientras más avanzaba, más sentía esa presión en el pecho, como si alguien me observara desde muy cerca. Fue entonces cuando escuché el crujido. No un animal, no un paso humano normal, era algo húmedo, irregular, como si 1000 huesos se quebraran al mismo tiempo. Detrás de mí, justo entre las sombras. Lo vi. No puedo describirlo. No porque no lo recuerde, sino porque no tenía forma. Fijan, era como si mi mente intentara darle estructura, pero cada vez que la encontraba, cambiaba de nuevo. Tentáculos, bocas, ojos, todo a la vez y nada al mismo tiempo. Y fue en ese instante que entendí algo. En ese no era un simple monstruo, no era algo que pudiera cazar o destruir, era algo que jamás debí ver. Y desde esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Siempre me consideré alguien racional. Soy de los que buscan explicaciones lógicas para todo, en ruidos extraños, luces raras, incluso sueños que parecen demasiado reales. Pero lo que sentí esa noche en el bosque no tenía nada de lógico. Era como si el aire mismo me advirtiera que debía dar media vuelta. La linterna iluminaba apenas unos metros delante de mí, y cada paso parecía más pesado que el anterior. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas, pero el sonido de mis pisadas parecía apagado, como si incluso el eco se negara a existir en ese momento. Pensé en, quizás simplemente estoy nervioso, no debería haber salido tan tarde, pero enseguida noté algo extraño. Había huellas en el suelo. Al principio creí que eran de un perro grande, pero luego vi que no tenían forma definida. Eran marcas profundas, como si algo blando y pesado hubiera estado arrastrándose por ahí, y me agaché para mirar mejor, y sentí ese cosquilleo helado en la nuca, la sensación inconfundible de estar siendo observado. Apunté la linterna hacia los árboles, convencido de que encontraría un animal. Nada, ni un pájaro, ni un zorro, ni siquiera insectos. El silencio del bosque era tan absoluto que empecé a escuchar mi propia respiración, como si fuera un ruido ajeno en el corazón. Me golpeaba en el pecho con fuerza, y entonces vi las marcas en los árboles. Parecían arañazos, pero no como los de un animal. Eran símbolos, formas geométricas que se repetían en distintos troncos, círculos incompletos, líneas torcidas, figuras que parecían moverse cuando las miraba demasiado tiempo. Sentí un mareo, como si mi mente no pudiera procesarlas del todo. Seguí avanzando, aunque cada parte de mí gritaba que debía regresar. Pero había una fuerza extraña, algo que me empujaba hacia adentro, como si el bosque no quisiera soltarme. De repente escuché un sonido. No era el crujido húmedo de antes, sino un murmullo, una voz baja, como si alguien estuviera hablando a pocos metros, pero en un idioma que jamás había escuchado. Mi linterna temblaba en mi mano. Waikara Rescue. Apuntaba hacia la dirección del sonido. Se apagaba por unos segundos, como si algo bloqueara la luz. Me detuve. Cerré los ojos un instante y traté de convencerme
de que todo era producto de mi cansancio. Pero al abrirlos, vi algo que me arrancó el aire de los pulmones. A unos 10 metros de mí, entre dos árboles, había una figura. No puedo describirla con precisión porque parecía cambiar cada vez que intentaba enfocarla. Primero fue alta y delgada, luego baja y encorvada. A veces parecía tener brazos, otras veces no. Pero lo peor eran los ojos, o lo que yo interpreté como ojos, dos destellos blancos que no parpadeaban, fijos en mí. Me quedé congelado. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez segundos, tal vez minutos, solo sé que esa cosa no se movía, pero tampoco me dejaba moverme. Sentí que si hacía un solo ruido, si siquiera respiraba demasiado fuerte, se lanzaría sobre mí, y en ese instante entendí que lo que había visto antes, las sombras deformes, las huellas, los símbolos, no eran advertencias, eran marcas de territorio, y yo había entrado en un lugar donde nunca debí estar. No sé en qué momento decidí moverme. Creo que fue mi instinto de supervivencia, o tal vez el simple hecho de que quedarme quieto me estaba matando de miedo. Apenas di un paso hacia atrás. La figura reaccionó, no caminó, no corrió. Simplemente apareció más cerca. Como si el espacio entre nosotros hubiera desaparecido de golpe. En el aire se volvió espeso, casi irrespirable. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Lo único que escuché fue un murmullo dentro de mi cabeza. No era una voz humana, era como un eco húmedo, miles de susurros que se superponían, repitiendo mi nombre. Mi nombre. A la linterna parpadeaba en mi mano, mostrando la cosa en formas imposibles. A veces un cuerpo alargado con extremidades de más, otras veces un montón de bocas abiertas, babeando una sustancia oscura que se evaporaba antes de caer al suelo. Cada vez que mi cerebro intentaba darle una forma definida, se retorcía en algo peor. Empecé a correr, no sé hacia dónde, solo corría, con el corazón a punto de explotar. El bosque parecía infinito, como si cada árbol me devolviera al mismo lugar. Cada pocos segundos, escuchaba detrás de mí ese crujido húmedo, como huesos rotos mezclados con carne triturada. Me atreví a mirar hacia atrás en error. Estaba más cerca de lo que pensaba, pero no corría. No tenía que hacerlo. Aparecía en distintos lugares del sendero, como si estuviera jugando conmigo. De repente, sentí un dolor punzante en la cabeza. Las voces se hicieron más fuertes. Mírame, decían, no huya. Y en ese instante, mis piernas se detuvieron contra mi voluntad. Era como si la criatura hubiera tomado control de mi cuerpo. Solo podía mover los ojos. La vi acercarse lentamente, sus ojos blancos brillando en la oscuridad. Cada paso hacía que el suelo vibrara, pero no dejaba huellas visibles. Cuando estuvo a menos de 1 metro, una parte de su cuerpo se estiró. Hacia mí no puedo llamarlo brazo, pero se movía como tal. Y antes de tocarme, escuché un sonido dentro de mi mente que me partió el alma en risa. No lo pensé. Saqué fuerza de donde no tenía, y grité con todo lo que quedaba en mis pulmones. Fue como romper una cadena invisible. Caí al suelo, rodé por la tierra húmeda, y corrí, sin mirar atrás. No sé cómo, pero la linterna volvió a encenderse y logré encontrar el camino de salida, aunque, mientras corría, tuve la sensación de que me dejaba ir a propósito, como si escapar no hubiera sido una victoria mía, sino parte de su juego. Llegué a mi casa sudando, temblando y con la garganta hecha polvo. Cerré todas las puertas y ventanas, dejé la linterna encendida en la mesa y no dormí en toda la noche. Pensé que lo peor había terminado. Estaba equivocado. Las pesadillas comenzaron desde el primer día. Soñaba con los árboles torcidos, con los símbolos en la corteza, con esas sombras que no coincidían, y siempre lo veía a él, quieto, observándome, con esos destellos blancos en lugar de ojos con el tiempo. Los sueños dejaron de ser solo sueños. Me despertaba empapado en sudor y juraba escuchar pasos húmedos en el pasillo. Una vez encontré la ventana abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado. Otra vez, escuché risas bajas detrás de la puerta de mi habitación. Mi cuerpo empezó a cambiar también. Ojeras profundas, pérdida de peso, una sensación constante de cansancio. Los médicos decían que era estrés, pero yo sabía que no. Porque una mañana, al mirarme al espejo, vi algo que casi me hizo vomitar en mi hombro derecho. Justo donde aquella cosa casi me había tocado,
Había una marca. No era un rasguño ni un moretón. Era un símbolo idéntico a los que vi en los árboles. Un círculo incompleto, con líneas torcidas que parecían moverse bajo la piel. Intenté frotarlo, rascarlo, hasta sangrar, pero no desaparecían desde. Entonces, siento que no estoy solo. Incluso ahora, mientras escribo esto, noto la presión en la habitación, como si alguien estuviera parado detrás de mí. A veces escucho mi nombre, susurrado muy bajo, justo antes de dormir. Y sé que si miro demasiado tiempo al espejo, voy a verlo parado a mi lado, a no sé qué quiere de mí. No sé si me está esperando, marcando o preparando para algo peor. Lo único que sé es que nunca más volví a poner un pie en ese bosque. Y aún así, nunca logré salir de él del todo. Si alguien lee esto, tómalo como una advertencia. No vayas al bosque, no sigas huellas que no entiendas. No ignores los silencios que parecen demasiado profundos. Porque hay cosas ahí afuera que no buscan quitarte tu existencia. Buscan algo peor, recordarte que existes para ellos.